Continuamos ahora con el ejercicio 3 de esta serie de 3 videos em, para el proyecto paso a paso, ¿verdad? En este caso se nos solicita hacer una clase de persona que tenga las siguientes características, ¿verdad? Serían que contenga atributos de nombre, edad, DNI, sexo, peso y altura. No queremos que estos tengan acceso directamente. Esto significa que hay que crear unos métodos de set y get, ¿verdad? Se pueden agregar los atributos que uno desee. Además de eso, el DNI será aleatorio, será de 8 dígitos. Se creará un constructor por defecto, un constructor que reciba todos los parámetros y un constructor que reciba solamente nombre, edad y sexo, ¿verdad? Además por defecto. Tendremos métodos para calcular el IMC, otros sí para comprobar si es mayor de edad. Tenemos un método para convertir a cadena, ¿verdad? To string. Tenemos el método generar DNI, que genera de manera aleatoria un número de 8 cifras. Luego hay que implementar método set para cada uno de los parámetros menos para DNI. Y finalmente crear una clase ejecutable que realice las pruebas sobre tres objetos, a los cuales crearemos de tres formas distintas, que revisaremos si son mayor de edad, revisaremos el IMC y finalmente imprimiremos todos los datos de estos objetos. Ok, continuamos con el ejercicio 3. De igual manera lo podemos empezar con el icono de nuevo proyecto. Seleccionamos ahora la carpeta correspondiente al ejercicio 3 y NetBeans nos creará toda la estructura de datos y de archivos ahí mismo, ¿verdad? Este código es un código bastante simple, dado que en la en el enunciado nos dicen todo lo que tenemos que realizar para el ejercicio, ¿verdad? Entonces, vemos aquí varios imports, los cuales iremos explicando conforme vayamos viendo el código, ¿verdad? En este código específico tenemos una pequeña variación, la cual veremos a continuación. Es un pequeño truco que nos va a simplificar eh, a la hora de que tengamos varios constructores con diferentes características, ¿verdad? Como vimos en el enunciado, básicamente la clase se tiene que llamar persona, contiene estos atributos, ¿verdad? Tiene nombre, que es una cadena, tiene un carácter que indica si el sexo, tiene un entero que es el DNI, que sería el identificador, tiene un entero de edad, tiene dos floats, ¿verdad? Esos números eh, pueden ser con decimal, que son el peso y la altura. Por ejemplo, uno puede tener un peso de 50.5 kilos o puede tener una altura de 1,74 centímetros, ¿verdad? Otra cosa que se nos menciona en el enunciado es que tenemos tres distintos tipos de constructores, ¿verdad? Entonces, la forma en que vamos a implementar estos constructores es un poco distinta. ¿Qué vamos a hacer? Ok, vamos a empezar como línea de atrás para adelante. Primero vamos a crear el constructor que recibe todos los parámetros. Ok, entonces este constructor que ustedes ven aquí, ¿verdad? Yo luego los coloqué en orden, pero este es básicamente el primero. Este recibe un string de nombre, recibe un entero de edad, un carácter de sexo, un float de peso y un float de altura. Luego los va a colocar uno por uno a los campos que se necesitan. Por ejemplo, sexo con el sexo que se introduce, altura con la altura que se introduce y así sucesivamente. Luego se genera un DNI, ¿verdad? Utilizando el método genera DNI que vamos a ver más adelante. Y finalmente se utiliza el método comprobar sexo, ¿verdad? Que también se indica en el enunciado para revisar si el sexo es el correcto, o más bien si es un sexo válido, ¿verdad? Si es H o M, entonces está correcto, pero si es cualquier otro valor, entonces lo coloca como H por defecto. Una vez tenemos el constructor para todos los parámetros, ¿verdad? Entonces procedemos a realizar el segundo constructor. Recordemos que el segundo constructor en
en el enunciado nos dice que recibe el nombre, la edad y el sexo solamente. Entonces, ¿qué hacemos para no volver a copiar todo esto, verdad? Copiar la asignación de nombre, edad y sexo. Vamos a utilizar el otro constructor que recibe todo y los demás parámetros se los pasamos por defecto. Entonces, el constructor que recibe solamente 3 parámetros lo que hace es invocar al constructor que recibe todos los parámetros, pero pasándole las variables que recibe. Recibimos aquí 3 variables, 3 entradas, se las pasamos y además de eso le pasamos valores por defecto, que serían el valor por defecto de altura y el valor por defecto de peso, ¿verdad? Entonces, para invocar un constructor del mismo objeto, ¿verdad? Otro constructor, se utiliza esta palabra, la palabra this, para decirle que es sobre este mismo objeto que vamos a realizar el constructor, ¿verdad? De igual manera, el constructor que tiene todos los valores default, básicamente lo que hace es este truco, pero nuevamente ahora sobre el constructor que recibe tres, tres entradas. Entonces, le pasamos 3 entradas por defecto, que sería un string vacío, un 0 para edad y una h para sexo, ¿verdad? Le pasamos, utilizamos por defecto, él va a utilizar este constructor, lo que va a hacer es, ok, va a llegar y va a revisar cuál es el constructor que tiene 3 entradas. Este es el constructor que tiene 3 entradas. Entonces, le va a pasar estos 3 valores a nombre, edad, sexo, que a su vez se van a pasar aquí, nombre, edad, sexo, va a utilizar por defecto 0 y 0, que van a ser los que se colocan aquí y se va a realizar la invocación y la construcción del objeto, ¿verdad? Si uno presta atención, esto se va a ver más claro, ¿verdad? Es solamente un poco de cuidado, pero nos puede ahorrar bastante código, escribir bastante si los constructores realizan muchas asignaciones o realizan la ejecución de muchos métodos, ¿verdad? Cuando se invocan. Esto nos puede ahorrar bastante espacio, bastante escritura de código y nos va a simplificar la creación de los constructores. Ahora tenemos aquí el método genera DNI, ¿verdad? Este método genera DNI, yo lo generé, valga la redundancia, ¿verdad? Utilizando un pequeño truco, ¿verdad? Sabemos que un número de 8 cifras es básicamente un número que puede estar compuesto de ceros hasta números que contienen puros 9, ¿verdad? O sea, puede ser 00000, etcétera, o puede llegar hasta 99999, etcétera, ¿verdad? Esto lo realizamos generando un número aleatorio entre 0 y 8999999. Además, si le sumamos un 1, tenemos lo deseado, que es un número generado entre y este otro número, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es lo que estamos haciendo aquí. Vamos a generar un número entre 000, ¿verdad? De 8 ceros y 9990 ceros, ¿verdad? Entonces, después de que generamos ese número, lo asignamos al DNI y queda guardado para el objeto, ¿verdad? Es un pequeño truco para no tomar mucho tiempo generando el número carácter por carácter, ¿verdad? Luego tenemos los métodos que se solicitaron en el enunciado, el set nombre, set edad, para cada uno de los atributos, ¿verdad? Cada uno de los atributos tiene su propio set. Y finalmente tenemos el método de calcular IMC. Para calcular el IMC no se especifica cuáles son los rangos en el enunciado, pero accesamos rápidamente a Google, a cualquier buscador, y ponemos IMC, ¿verdad? Es el índice de masa corporal, y nos dan ahí unos rangos, ¿verdad? La fórmula sí está bien, es esta, es el peso entre la altura al cuadrado. Creamos un float IMC, ¿verdad? Porque estos valores son float, por lo tanto la división de estos puede ser un float. Entonces tenemos estos rangos, ¿verdad? Si el IMC está por debajo de este valor, entonces devolvemos -1. Si está entre este otro rango, ¿verdad? Si es mayor que este y menor que este, devuelve un 0, que corresponde a un peso ideal. Y
Lo demás, si está más por encima de este valor, es sobrepeso, por lo tanto retorno 1, ¿verdad? Finalmente tenemos el método que lo que hace es comprobar el sexo, que básicamente revisa, ok, sexo es H, y si no es H ni es mujer, si no es H ni es M, entonces por defecto ponen H. Si es H o es M, entonces no lo cambia, y de forma contraria si lo cambia, ¿verdad? Si es cualquier otro carácter ahí que pusimos por error, entonces automáticamente se le asigna el sexo hombre. Tenemos aquí entonces el método toString, que nuevamente para este ejercicio decidí cambiar para no realizar ningún inconveniente con el método ya existente toString en alguna parte de la librería de Java. Vemos que lo que hace toString es convertir los datos de este objeto en una cadena de texto, sí, una cadena, para poder imprimirlos. Básicamente imprime el DNI, el nombre con el nombre, el sexo, etcétera, ¿verdad? Todos los campos de una forma que sea mejor. Y ahora, ok, bueno, faltaba el método que se denomina es mayor de edad, que básicamente lo que devuelve es si la edad es mayor o igual que 18, devuelve true, ¿verdad? Porque esta expresión sería verdadera. Si esto no se cumple, si la edad es menor que 18, entonces devuelve false. Por lo que se comprobaría si, si la persona es mayor o menor de edad. Okay. Entonces, ya que tenemos esta clase, ¿verdad? No, vimos que es una clase bastante pequeña, se entiende bastante bien, no tiene ningún método, por decir así, extraño. Procedemos a realizar el método main, el método ejecutable, el cual contiene la creación de los objetos y la realización de la creación de utilización de los constructores y la invocación a estos mismos. Okay. Nuevamente, para leer del teclado utilizamos el input stream reader, ¿verdad? ERI, que se utiliza por medio de esta librería. Vemos que en este caso tenemos el IO exception. NetBeans, cada vez que utilizamos el input stream reader, ¿verdad? Para leer del teclado, nos pide que le pongamos al main esta nomenclatura, este token throws IO exception. Esto es para que nos muestre si hay una excepción a la hora de utilizar la lectura desde el teclado. Vemos que también utilizamos la librería CQRandom una vez más. Y ok, vemos que en este momento tengo un import de más, podemos eliminar, ¿verdad? NetBeans nos indica que este import está de más y lo eliminamos. Vemos que tenemos solamente 4 imports, los cuales hemos utilizado aquí, ¿verdad? Ok, para la ejecución entonces creamos una cadena denominada nombre, ¿verdad? Una variable nombre, una variable sexo, que es un carácter, una variable entero, que es la edad, dos variables float, que son altura y peso, y las vamos a llenar aquí por medio de entrada de teclado, ¿verdad? Entonces solicitamos el nombre, leemos desde el teclado, solicitamos el sexo, leemos desde el teclado, con la característica de que vamos a convertir el string, ¿verdad? Así pongamos un carácter desde el teclado, él lo va a considerar un string, pero nosotros lo vamos a convertir a carácter. Solamente leemos el carácter inicial, ¿verdad? Y con esto convertimos el sexo de cadena a carácter. Entonces ahora pedimos la edad, como lo hicimos para el ejercicio 1, lo convertimos de string a entero por medio de este comando. Leemos la altura, ahora también convertimos de string, ¿verdad? Recordamos que la entrada del teclado se lee como un string, pero se parsea como un float para utilizarlo después. Y de igual manera el peso, ¿verdad? Lo solicitamos y lo parseamos como un float. Después venimos y hacemos lo que nos indica el enunciado del ejercicio. Tenemos que crear 3 objetos, ¿verdad? Entonces yo los denominé persona 1, persona 2 y persona 3. La primera persona contiene todos
todos los campos, ¿verdad? Le vamos a pasar la edad, el sexo, el nombre, el peso y la altura. Para el segundo solo vamos a pasar el nombre, la edad y sexo. Y para el último no vamos a pasar ni nada. ¿Okay? Entonces, ahora procedemos a imprimir cuál es el IMC de cada una de esas personas, ¿verdad? Por la persona 1, 2 y 3, utilizando el método calcular IMC de cada objeto persona. Por ejemplo, este objeto persona se invoca al calcular IMC que utiliza los datos de esa persona. Y también vamos a imprimir si esa persona es mayor de edad, ¿verdad? Persona 1, revisamos si es mayor de edad. Y eso lo hacemos para cada una de las diferentes personas que creamos, ¿verdad? Para cada uno de los objetos. Para finalmente imprimir toda la información de cada una de esas personas. Entonces, vemos que yo creé, además de eso, una pequeña función, ¿verdad? Que lo que hace es convertir el número de IMC a un texto, ¿verdad? Recordemos que este método calcular IMC nos devuelve -1, 0 y 1, ¿verdad? Entonces, como lo vamos a utilizar aquí varias veces, es más sencillo que yo le pase ese -1, 0 o 1 a esta función, y esta función utilizando un switch, ¿verdad? En el caso si es -1, entonces nos dice que es bajo peso. Si es 0, entonces es un peso ideal, y si es 1 es un sobrepeso, ¿verdad? Lo cual va a aparecer aquí. Y de esa forma no tenemos que realizar un if para cada uno de estos o un switch para cada uno de estos, ¿verdad? Entonces vamos a ejecutar este código para ver cómo nos va. Y tenemos esto. Nos va a pedir nombre. Vamos a poner un nombre. Vamos a poner Luis, por ejemplo. Su sexo es hombre. Edad, pongamos que tiene 26 años. Una altura de 1.75 metros. Y un peso, pongamos que Luis pesa 90 kilos. ¿Ok? Entonces, recordemos que la persona 1 se utilizan todos los datos. Entonces, calcula el IMC. Vemos que Luis tiene sobrepeso, es mayor de edad, por supuesto es mayor de edad, tiene 26 años. Para la persona 2, que solo utiliza edad y sexo, se nos borró la ejecución, pero podemos volver a hacer. Ponemos nuevamente el ejemplo anterior, Luis, su nombre, tiene 26, 1.75 y pesa 90 kilos. Vemos otra vez, ¿verdad? Que para todos los datos, Luis tiene sobrepeso, es mayor de edad, por supuesto. Para el caso en que se crea utilizando el constructor número 2, solo nombre, edad y sexo, vemos que Luis también tiene sobrepeso y es mayor de edad, porque le estamos pasando la edad. Aquí hay algo que les voy a comentar. ¿Por qué Luis indica que tiene sobrepeso? Recordemos que por defecto el constructor setea los valores de altura y de peso como 0. Cuando se realiza el cálculo, este cálculo, utilizando esos valores de peso y altura, quedan en el rango de sobrepeso, ¿verdad? Por eso es que indica que tiene sobrepeso. Para el objeto número 3, vemos que no indicamos ni la edad, ni el peso, ni el sexo, ni nada, ¿verdad? Entonces vemos que en este caso la edad se coloca como 0, por lo tanto la edad, si es mayor de edad, indica que es falso. Y también nuevamente indica que tiene sobrepeso. Imprimimos los datos para cada uno de estos objetos y vemos que el DNI se creó aleatoriamente, correctamente, y nos indica los diferentes campos de cada objeto. Por ejemplo, vemos que aquí se completaron todos los atributos. Se completó el nombre Luis, el sexo H, 26 años, un peso de 90 kilos, una altura de 1.75. Para el objeto 2 solo pasamos el nombre, el sexo y la edad, y para el objeto 3 no pasamos nada, dejamos todo en default. Por lo tanto, comprobamos que el programa está haciendo lo que nosotros queremos y es lo que se nos solicita en el enunciado. Vemos que este código tampoco es muy complejo. Vemos que tal vez aquí una de las partes más ingeniosas es la de la generación de un DNI, ¿verdad? Esta es bastante
bastante rápido, no es tan complicado, es simplemente tener un poco de como dicen, malicia para saber que se pueden generar cosas, no se pueden generar eh, valores, ¿verdad? De una forma bastante rápida. Entonces, esto sería lo que es el ejercicio 3. Igual voy a dejar el código, está bastante comentado para que lo puedan entender, que considero que el código es bastante simple, se puede leer fácilmente. Cualquier consulta igual la pueden dejar en los comentarios del video. Por el momento terminamos ya con el tercer ejercicio y sería el último ejercicio de estos tres del proyecto. Con este tercer video en el que vimos el tercer ejercicio hemos terminado la serie de 3 videos en la elaboración de un proyecto paso a paso. Espero que les haya servido de bastante, hayan sacado algunas dudas y ojalá que puedan ver el código, modificarlo, accesarlo, utilizarlo y que les sirva para la elaboración de cualquier proyecto que tengan. Vimos un poco de las cosas, vimos varios casos de herencia, vimos utilización de clases. En los proyectos siempre utilizamos las clases dentro del mismo archivo, esto por comodidad, pero como vimos en videos anteriores, las clases se pueden generar en archivos independientes y simplemente llamarlas desde el código principal de ejecución, ¿verdad? Entonces me despido, nuevamente espero que les haya servido bastante y nos veremos más adelante en la elaboración de otros videos que les pueda servir de ayuda.